La primera carta del apóstol Juan, acomodada o en su composición de la Biblia del Nuevo Testamento, es la quinta carta de las 8 cartas generales. La primera carta del apóstol Juan, de las 3 que él escribió. 3 de las cartas, todo lo que escribió el apóstol Juan, 3 cartas están consideradas como cartas generales. Escribió también en el Evangelio, escribió un Evangelio y escribió también el libro de Apocalipsis. Creo que sería el único escritor que escribió de diferente literatura bíblica, tanto carta general como Evangelio como profecía. Y esta carta primera del apóstol Juan empieza a escribir y a notar cómo es la vida eterna. Primero se enfoca en lo que es la vida eterna. ¿Cómo podemos obtener la vida eterna? ¿Dónde está la vida eterna? ¿Qué se tiene que hacer para tener vida eterna? Los que tenemos vida física tenemos que pensar en que hay una vida eterna, de que hay una salvación, de que se puede extender nuestra vida. Muchos no se entienden todavía cuál es el propósito de la vida. Muchos piensan que la vida es para disfrutar, para hacer, deshacer, que al fin de cuentas vida hay una. Y el verdadero propósito que Dios dio en cada uno de nosotros, a todos los seres humanos, para darnos vida es que eligiésemos aquí en la tierra si queremos vivir, porque realmente la vida eterna es la vida verdadera que vamos a disfrutar, o no queremos vivir. Y el apóstol Juan en su primera carta describe cómo tener la vida eterna. Dice la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo del 2 al 3, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y esa vida eterna es el Señor Jesucristo, dice el versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Este verbo de vida, el Señor Jesucristo, es la vida eterna. Dice el versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La vida eterna es el Señor Jesús. Él es la vida. Por eso Él lo dice también en su propio Evangelio que escribió Juan, capítulo 14, versículo 6. Yo soy la vida. Ahí mismo el Señor Jesús lo reitera. Y obviamente la vida eterna. Y aquí nos menciona el apóstol Juan cómo tener la vida eterna. Y para tener la vida eterna es necesario tener comunión con el Señor Jesús, que es lo que dice el versículo 3. Lo que hemos oído y visto y os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión unos con otros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es necesario para tener vida eterna, tener comunión con aquel que es la vida y que es Jesús. Y para tener comunión con Él, el requisito que nos pide la propia Escritura es estar siempre junto con Él, ligado con Él. Y eso nos empezamos a tener comunión con Jesús, empezamos a ser parte de Jesús, empezamos a vivir en Jesús, empezamos a estar en Jesús cuando nos bautizamos con Él. Cuando somos bautizados con Él, dice la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Este es el verdadero bautismo bíblico. El bautismo que se practica en otro grupo religioso es un bautismo donde no va junto con Jesús, porque aquí dice, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Cómo empieza uno a tener comunión con Jesús? Es precisamente en el bautismo. Cuando uno muere al pecado, porque Jesús es santo, Jesús es Dios, Jesús es santo, no se puede tener comunión si andamos en pecado todavía, o si tenemos pecado. Para tener comunión con Dios necesitamos para tener comunión con Jesús y tener la vida eterna, cumplir con el requisito, es necesario ser limpios. Y para ser limpios necesitamos una nueva vida. Y para tener una nueva vida nos da solamente el bautismo cuando hemos muerto al pecado, somos sepultados con Jesús, ahí está Jesús con nosotros, y de ahí andamos en nueva vida. Entonces ya tenemos comunión porque el Señor Jesús o por Él somos santificados o se nos hace santos, es decir, hemos sido limpios del pecado, nuestra alma ha quedado pura, nuestra alma ha quedado santificada, entonces podemos tener comunión con Jesús. De otra manera no se puede tener comunión con Jesús. Dice la Biblia,
¿Qué comunión tiene Jesús con Belial? El Señor con Belial. ¿Qué comunión hay con la idolatría, con los ídolos? Nada en absoluto. Solamente la única manera de poder tener comunión es tener las mismas características de Jesús, es decir, sin pecado. Y eso se obtiene solamente cuando nos bautizamos y claro está de que personas grandes, personas adultas o personas con un conocimiento, de modo que puedan sepultarse juntamente con Jesús para andar en una nueva vida, y en esa nueva vida entonces ahora sí tenemos comunión con Jesús. Si muchas personas practican la comunión de sus grupos religiosos, no les han enseñado lo que la Biblia es, lo que es verdaderamente tener comunión con Jesucristo. Tener comunión con Jesucristo es tener o adquirir o que se nos haya dado características que Él tiene para poder tener comunión con Él, para poder estar junto con Él. Porque Jesús no va a aceptar hacer comunión con una persona que es distinta a Él o que tiene pecado. Y pues eso es claro de que no puede hacer comunión. Y ahí es cuando empezamos a tener comunión con Jesús. Y es cuando empezamos a andar en nueva vida. Y esa nueva vida significa vida eterna, porque esa vida nunca se va a terminar. La segunda vida, cuando hemos muerto el pecado y andamos en nueva vida, esa es la vida eterna, ya nunca se va a terminar. Mucho va a depender de lo que hagamos nosotros para mantenerla. Esto es lo que describe aquí el apóstol Juan en su primera carta. Todo empieza a través con ese bautismo bíblico. Ahí es como empezamos a tener comunión con el Señor Jesucristo. También para tener la vida eterna debemos de practicar la verdad. Y el practicar la verdad es reconocer que somos pecadores, que tenemos pecado, que hemos cometido pecado, que seguimos cometiendo pecado. Esa es la verdad y eso tenemos que reconocerlo para poder tener vida eterna. Reconocer nuestros pecados, no ser como los fariseos que se jactaban, se creían superiores por el cumplimiento a la ley según ellos. Dice el capítulo 1, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, es decir, andamos en pecado, andamos en las prácticas del mundo, somos mundanos, todo lo que es del mundo, entonces estamos mintiendo. Y para tener vida eterna es necesario andar o practicar la verdad. Y practicar la verdad significa reconocer el pecado. También practicar la verdad es confesar al Padre el pecado. Tenemos que practicar la verdad. Tenemos que reconocer el pecado y confesar al Padre eterno los pecados, porque los pecados los cometemos contra Dios, contra su palabra, contra su voluntad, contra su ley. Él fue el que estableció lo que es pecado y lo que no es. Y si infringimos una ley de Dios, un pecado de Dios, si infringimos una ley de Dios, entonces estamos cometiendo pecado. Y el pecado es contra Dios mismo. Confesando al Padre el pecado, dice el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El único a quien se le debe de confesar el pecado es a Dios el Padre, que es quien estableció lo que significa estar en santidad y lo que no significa. Él es el único que estableció lo que es pecado y lo que no es. Dice el capítulo 3, versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Cuál ley? La ley de Dios, lo que Dios estableció en su palabra, lo que para Dios debe de hacerse. Y si un ser humano, un cristiano, después de bautizarse, no lo hace, entonces está uno pecando. Y para volver a ser limpio de ese nuevo pecado, es necesaria la confesión directamente al Padre eterno. Porque aquí lo dice la Biblia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Él es el único que nos limpia de toda maldad. Pero tenemos que confesárselos al Padre. Practicar la verdad es reconocer el pecado. Practicar la verdad es confesar el pecado al Padre celestial, al Padre eterno. Practicar la verdad es entender que la sangre viva de Jesucristo es la única que nos limpia de todo pecado. El único que nos puede perdonar es el Padre celestial, el Padre eterno. Y nos puede perdonar por medio o a través de la sangre de Jesús. No a través de penitencias formadas por el hombre, dadas al ser humano.
Hay grupos religiosos que para perdonarle a alguien le ponen penitencias de tantas cosas que tiene que hacer, cuando eso no lo encontramos aquí en la Biblia. Aquí lo único que encontramos es de que tenemos, para practicar la verdad, tenemos que confesar, tenemos que reconocer primero que tenemos pecado. Y tenemos que confesar el pecado si es que practicamos la verdad. Y se lo tenemos que confesar al Padre, que es quien nos limpia. Y nos limpia por medio o a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Dice el versículo 7, capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Lo que nos limpia es la sangre de Jesucristo. No nos limpia las penitencias. No nos limpian los rezos. No nos limpian el que una persona vaya en cada 1000 kilómetros hasta donde quiera ir. Eso no significa que por ello va a obtener el perdón de pecados. No nos limpia el que se le ofrezca un sacrificio a una imagen. Tampoco eso lo exime del pecado. Porque todos aquellos que practican eso están comparando la penitencia que se les pone con la sangre de Jesús. Están comparando el sacrificio a las imágenes con la sangre de Jesús. Y lo único que nos limpia, el único medio por el cual podemos tener la santificación es la sangre de Jesucristo. Por ello es necesario, para poder tener la sangre de Jesucristo es necesario lo que empezamos, el bautismo. Si no se tiene el bautismo, no se tiene la sangre de Jesús. Y si no se tiene la sangre de Jesús, no se tiene perdón de pecados. Y ya cuando andamos en esa comunión, entonces tenemos que confesar cada pecado que hacemos ante el Padre Celestial, ante Dios el Padre Eterno. ¿De qué manera? Obviamente en una habitación, en un silencio, afuera en el patio, en una oración directa al Padre, confesarle lo que hemos cometido, lo que hemos hecho, aunque Él ya lo sabe, pero Él quiere que uno se lo diga, porque cuando uno lo diga es porque lo reconoce, y Él nos va a dar el perdón si tenemos comunión con Jesús, si andamos en luz, si no andamos en tinieblas, entonces tendremos el perdón de pecados. Solamente así se obtiene, pero es cuando ya somos cristianos, cuando ya hemos sido bautizados, sepultados juntamente con Jesús, es decir, cuando ya hacemos comunión con Jesús. Esta es la vida eterna. Primero para entrar a la vida eterna tenemos que sepultarnos con Jesús y hacer comunión con Jesucristo. Describe pues el apóstol Juan cómo tener la vida eterna. Describe cómo conservar la vida eterna. Y conservar la vida eterna es reconocer a Jesús como el único que aboga por nosotros. ¿Quién lo dice? La propia Escritura, la propia palabra de Dios. El único que aboga por nosotros ante el Padre Celestial, ante el Padre Eterno, es el Señor Jesucristo. No hay nadie más que abogue por nosotros más que Jesús. Dice la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es el único que tiene esa capacidad de abogar por nosotros. Nadie más, bíblicamente nadie más. Que si en el mundo religioso ponen a otras personas, otros santos, otros seres que abogan por ellos, ese es asunto de ellos, no es bíblico. La Biblia nos menciona que solamente Jesús aboga por nosotros y nadie más. Y para conservar la vida eterna tenemos que reconocer esto, tenemos que entender esto, de modo que cuando habremos pecado, por eso tenemos que pedir la ayuda de Jesús para que Él abogue por nosotros ante el Padre. ¿Por qué Jesús? Porque Jesús vivió como ser humano, pero sin pecado. Por eso dice la Biblia, Jesucristo el justo, porque Él no cometió ningún pecado. Es el único ser humano que no cometió ningún pecado. De ahí en fuera, todos los seres humanos, todos hemos sido pecadores. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si dice alguien que Él no ha pecado, entonces está diciendo que Dios es mentiroso. Todos los seres humanos hemos pecado, todos. Dice Romanos, porque no hay justo ni aún uno. Y el único que ha sido justo es el Señor Jesús, que no cometió ningún pecado. Por eso Él puede abogar por nosotros. ¿Por qué? Porque como Él vivió en la carne, Él sabe lo que son las tentaciones, todo lo que se siente en la carne. Entonces Él puede abogar con el Padre para decir que nos dé oportunidad, que vea nuestra debilidad en la carne, todo lo que Jesús le puede decir de lo que Él vivió. Él es el único. Y solamente así podemos conservar la vida eterna, reconociendo que a Jesús como el único que aboga por nosotros,
porque Jesús es la única propiciación. Nada más, dice el versículo 2, capítulo 2, versículo 2. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Nada más Él es la propiciación, nadie más. No hay otro sacrificio, no hay otro ser, no hay otro medio, no hay otra manera. Es imposible tener alcanzar el perdón de pecados si no es por Jesucristo. Eso lo menciona la Biblia. Si nosotros queremos tener vida eterna, queremos conservar vida eterna, tenemos que obedecer a Dios, que es quien la da. Ningún sacerdote, ningún pastor, nadie da la vida eterna. El único que la da es Dios, a través de Jesús. Y Dios lo ha dejado estipulado en su palabra. ¿Cómo? ¿De qué manera? Y eso tenemos que obedecer si es que queremos vida eterna. Si no, pues entonces cada quien va a hacer lo que quiere. Pero el día del juicio pues no va a tener la entrada libre hacia el cielo, sino que su lugar va a ser otro. Conservar la vida eterna es apartarse de los deseos del mundo. ¿Cómo conservar la vida eterna? Apartándose de los deseos del mundo. Dice el capítulo 2, versículo 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero no así el que hace los deseos del mundo. Para conservar la vida eterna es necesario apartarse de esos deseos mundanos, de esos deseos lascivos, de esos deseos pecaminosos, de esos deseos de avaricia, de esos deseos de codicia, todos los deseos del mundo, la vanagloria y todo lo que hay en él, tiene uno que apartarse de esos deseos y que nuestros deseos sean el cielo solamente. Para conservar la vida eterna es necesario nunca negar a Jesús como el único Salvador. Jesús es el único que nos puede salvar. Si la persona se quiere salvar, pero niega a Jesús como Salvador, ¿y de qué manera lo niega? Al ponerle corredentores, a ponerle a alguien más que es necesario para la salvación. Nadie más, solamente Jesucristo. Dice la Biblia en el capítulo 2, versículos 22 y 23. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Y nada más vemos Hijo, Padre, Padre, Hijo. No vemos nadie más. No vemos madre, no vemos hermanos, no vemos apóstoles, no vemos a nadie más aquí en la palabra de Dios. Si uno quiere conservar la vida eterna, nunca debe de negar a Jesús como el Salvador. Y si uno quiere tener la vida eterna, tiene uno que aceptar que Jesucristo es el único medio para la salvación. Que Jesucristo es el único medio por el cual tenemos perdón de pecados. Que Jesucristo es la única manera de tener comunión con la deidad, con Dios, con el Padre, con el mismo Jesucristo. Solamente Jesús, porque Él es el único que vino a hacer esa obra redentora. Hasta aquí vamos a dividir lo que es la carta de Juan, que está un poco extensa en todo lo que describe Juan y que es de gran beneficio para todos nosotros. Lo primero que describe es cómo tener la vida eterna y luego cómo conservar la vida eterna. Dios les bendiga.